países donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. De verdad quisiera muchas veces decirle que la vida cristiana es fácil, quisiera decirle que la vida cristiana es sencilla, pero personalmente a mí no me ha sido así, de verdad. Yo he batallado mucho con muchas debilidades, con muchas adicciones cuando le llegué a mi vida a Cristo. No he tenido un matrimonio así como que dice feliz, 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 ¿verdad? Ha sido complicado mi matrimonio, ha sido complicado ser padre, ha sido complicado ser pastor y personalmente en mi vida cristiana yo quisiera decirles que soy un hombre que me la paso orando las 24 horas. No es cierto, no es así. También quisiera decirles que soy un hombre que ayuna 40 días. No, tampoco soy así, de verdad. Pero sí quisiera decirle muchas cosas como para que usted se emocionara, ¿verdad? Pero la realidad es diferente. Pero una de las cosas reales es que es una exigencia de parte del Señor, es esta. Una de las exigencias del Señor es que seamos, dice, que lleguemos a la estatura de un varón, dice, perfecto. Y menciona el estándar, a la medida, dice, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Realmente Dios exige de nosotros bastante. Cuando nosotros llegamos a la congregación, realmente llegamos con muchas debilidades, con muchas cosas malas, y llegamos y pensamos que en las siguientes semanas prácticamente seremos personas súper santas o súper personas que no hacen nada malo. Y eso no es verdad. Yo llevo más de 22 años en el caminar con Cristo. He cambiado mucho, pero entre más cambio hay cosas que más necesitan ser cambiadas. Hay una palabra que Dios dice, ser santos, dice, porque yo, dice, soy santo. Es decir, una exigencia de Dios es nuestra santidad. Y esa exigencia, hermanos, a veces hace que muchas personas se retiren de la iglesia o se retiren de los caminos del Señor, o a veces, como nosotros decimos, tiran la toalla. ¿Y por qué tiran la toalla? Porque se ven ellos a sí mismos y realmente cada vez que nos miramos mal, o nos miramos con muchas debilidades, o nos miramos con muchas cosas malas que a veces no quisiéramos hacer y después las estamos haciendo. Nos levantamos a lo mejor en la mañana y decimos, hoy sí voy a ser un buen cristiano, un cristiano excelente, ¿no? Pero va pasando el día, hermanos, va pasando a mediodía, ya llega en la noche, hermanos, y prácticamente decimos, pues creo que no logré ser lo que en la mañana yo esperaba. Pero sin embargo, hermanos, la palabra sigue siendo la misma. Sed santos, dice el Señor, porque yo, dice, soy santo. La palabra santo, hermanos, significa apartado. Apartado, dice, para Dios. Apartado de las cosas malas para Dios. La palabra santo significa que Dios quiere que nos apartemos. Santo, hermanos, dice la Biblia que nosotros somos santos. Y a veces nosotros pensamos que santo es una persona que ya murió, o santo es una persona que no hace cosas malas. Y cuando nosotros decimos, oye, tú eres santo, lo primero que nosotros decimos, pues santo no soy. Y nos ponemos como una barrera para decir, eso, pues yo estoy muy lejos de ser eso. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que Él espera que nosotros seamos santos. En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, eres santo. ¿Sí sabe eso? En el momento que usted le entrega su vida a Cristo, usted es santo. La palabra santo es apartado. Usted iba para el infierno haciendo cosas malas, ahora usted es apartado, dice, para Dios, para hacer cosas que buenas. Pero algo más que Dios dice ahí, no solamente Él espera que nos apartemos de cosas malas, sino Él espera que lleguemos a la estatura, dice, del varón perfecto.
o sea, perfecto. Y creo que entendemos esta palabra, o sea, varón perfecto. Prácticamente alguien que no hace nada malo, que no dice cosas malas o que no piensa cosas malas. Mire, busquen su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo número 22. Lo que nos impide crecer como cristianos, lo que nos impide ser santos, lo que nos impide llegar a la estatura del varón perfecto, al menos son 3 enemigos. Uno de ellos es el mundo, el segundo es el diablo y el tercero es la carne. Son 3 enemigos que nos impiden la santidad y son 3 enemigos que nos impiden llegar a la estatura del varón perfecto. Y yo quisiera que en esta mañana de verdad pudiéramos meditar y pudiéramos aterrizar en algo muy importante. Usted ha llegado a una iglesia o usted ha llegado a Cristo y usted sabe cómo es. Usted sabe lo que vive cada día. Usted puede decirme algo a mí, o usted puede decirle algo a su papá, o algo a su mamá, pero solamente nosotros sabemos lo que realmente somos y cómo somos. No me conviene estar en mal con mi esposa porque ella me conoce, sabe cómo soy. Mis hijos me ven pues todos los días. Ellos saben cómo soy yo realmente. Y una de las cosas que yo he tratado de hacer es ser genuino. ¿Por qué? Porque ellos me ven predicar. Y lo primero que van a ver mis hijos en el momento que yo predique, yo diga cosas para decir, pues mi papá no es así. O sea, una cosa es en la iglesia y otra cosa es en mi casa. Sin embargo, hermanos, una de las cosas que Dios dice en su palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, dice. ¿Qué quiere Dios? Del viejo hombre. O sea, todos tenemos una vida real, todos tenemos una lucha, o todos tenemos situaciones difíciles, todos. O sea, ninguno puede decir, yo soy completamente libre de cosas malas. O sea, todos sabemos que hay algo ahí con lo que nosotros batallamos. Y llegamos a veces a la iglesia y nos da pena, porque pensamos que somos los únicos que batallamos con cosas. Son 3 enemigos. Uno es el mundo. Podemos aislarnos del mundo, ¿verdad? Tal vez nos vamos a un lugar solo. El segundo enemigo es el diablo. A lo mejor y podemos pintarle la raya al diablo que nunca más nos vuelva a tocar, ¿no? Pero el tercer enemigo es peligroso, hermanos. El tercer enemigo es la carne. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, ¿qué dice? Del viejo hombre. ¿Cómo es el viejo hombre? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia menciona, hermanos, que el enemigo tercero es la vieja naturaleza, el viejo hombre o la carne. Es lo mismo. La vieja naturaleza, el viejo hombre o la carne es lo mismo. Y eso, hermanos, lo tenemos nosotros. A donde quiera que usted se vaya, ahí lo lleva. Se va a la escuela, ahí lo lleva. Se duerme, ahí lo lleva. Está en el trabajo, ahí lo lleva. Es decir, la vieja naturaleza forma parte de nosotros. No la podemos dejar. Podemos aislarnos del mundo, que es uno de nuestros enemigos. Podemos pintar nuestra raya con el diablo. Dice la Biblia, resistir al diablo, ¿qué dice? Y él huirá de vosotros. Pero la carne forma parte de nosotros. La vieja naturaleza forma parte de nosotros. Y la Biblia menciona, dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Algo muy importante, hermanos. Todos nosotros los que estamos acá tenemos debilidades. Todos los que estamos acá, hermanos, enfrentamos constantemente ese ataque de la vieja carne. Con la mente nosotros queremos hacer cosas buenas, pero la carne nos incita a hacer cosas malas. Pablo decía, con mi mente yo quiero servir al Señor, pero mi carne quiere hacer otra cosa mala. Y esto, si nosotros ignoramos esto, hermanos, vamos a pegarnos de golpes en la pared, ya no vamos a querer venir a la iglesia, vamos a pensar que la vida cristiana es mentira o que es fantasía lo que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, porque es una exigencia. Y luego lo que Dios dice, llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros nos volvemos a mirar al espejo decimos, no, pues no sirvo para esto, ¿verdad?
¿Por qué? Porque allí en la intimidad, todos nosotros en algún momento nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes por lo que le decimos al esposo, por lo que le decimos a la esposa, por los pleitos que tuvimos, o las regañadas a los niños, o en el trabajo, o cuando dijimos que nunca más íbamos a volver a caer en tal pecado y caímos, y nos sentimos mal, nos sentimos tristes y decimos, no vuelvo a ir nunca más a la iglesia. Yo recuerdo, recién empezaba en el cristianismo, yo llegaba a la congregación y de verdad me sentaba hasta atrás, y no lo digo por los que están hasta atrás, ¿verdad? Me sentaba hasta atrás porque me sentía mal, decía, entre más cerca, no es que el pastor se va a dar cuenta de lo que hice anoche, ¿no? Y que no quiero que me vea, me siento mal. Y cuando el pastor predicaba, realmente me sentía mal porque él me estaba diciendo las cosas mal que yo hacía. El único asunto, hermanos, que no me gustaba en la iglesia es que yo, después de que ya como que me removía así todo lo malo que hacía, la herida que hacía, yo esperaba en algún momento un llamado para pasar al altar y arrepentirme de mis pecados, porque sí quería cambiar, pero nunca llegaba el llamado. Siempre yo sentía y siempre sabía y siempre se me apuntaba, y yo sé que no solamente a mí, a toda la congregación, los que estábamos ahí, pero yo esperaba un llamado que me dijera, pero el Señor, si ahora le pides perdón, Él te puede perdonar. Y una de las cosas con las que yo he hecho en estos últimos años, no solamente voy a decirles lo mal que a veces hacemos, sino cuál es la salida. No solamente decir que ya estamos mal, porque yo creo que todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal. El asunto es cómo le hago para salir de esas cosas malas que estoy haciendo. ¿Qué es este asunto de la carne? ¿Y qué es este asunto de la vieja naturaleza? ¿Y qué es este asunto de las tentaciones, hermanos? ¿Qué son las tentaciones? Le voy a leer un párrafo que investigué aquí. ¿Qué son las tentaciones de la carne o qué es una tentación? La tentación, dice, es un impulso que nos induce a obrar mal. Escuche, la tentación es un impulso que nos induce a obrar mal. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede tener resultados malos en la vida de la persona. Es decir, es algo atrayente, es algo que te cautiva, es algo que es sabroso, es algo bueno según lo estás percibiendo tú. La tentación es un deseo de hacer algo, escuche, que sabemos que está mal. Ponga atención. La tentación es un deseo de hacer algo que sabemos que está mal, pero la sensación es y se siente muy placentera. O sea, sabemos que está mal, pero la sensación se siente muy placentera. Pues por eso se llama tentación. O sea, ¿por qué? Porque es algo que nos va a cautivar la vista, es algo que nos va a cautivar el gusto, o es algo que nos va a cautivar el oído o los sentidos. Por eso es una tentación. Sabemos que está mal, pero lo queremos hacer. Sabemos que nos va a ocasionar muchísimos problemas, pero lo queremos hacer. Mire, ¿cómo opera la tentación? Yo les comenté hace, muchos meses, y les hablé ampliamente de cómo opera. Hoy solamente voy a darles estos 4 puntos de cómo opera, sin explicaciones más que lo que les voy a decir. ¿Cómo opera la tentación? Miren, la tentación opera de la siguiente manera, y son 4 fases para que usted las pueda escribir o las pueda recordar. Este patrón, hermanos, sale de la tentación del jardín del Edén, y es el mismo para todos. Opera de la misma manera en todos. Opera de la misma manera en todas las personas y de la misma manera en todos los casos. Primero, ¿cómo opera la tentación? Satanás identifica un deseo dentro de ti. Es lo primero. Todos nosotros sabemos que tenemos una debilidad. Ahora, Satanás sabe esa debilidad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Identifica un deseo dentro de ti. Empieza como a escanearte. ¿Cuál es tu debilidad? La debilidad que es para uno no es para otro. Por lo tanto, el diablo sí sabe cuál es la debilidad tuya y la escanea. Y empieza entonces a saber, pienso que te ha de enviar a algunos demonios o algo por el estilo, para
tentarte específicamente en eso. Posiblemente esa tentación a otra persona no les resulta efecto. Por eso, ¿qué hace Satanás? Identifica un deseo dentro de ti. Lo importante, hermanos, usted debe saber, lo mencionamos, ¿cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es su debilidad? Usted debe saber, y no se haga así como que de la vista gorda. O sea, usted debe saber, esta es mi debilidad. Es importante saber cuál es. Y no decir, yo no, ni idea. Todo el mundo sabemos cuál es la suya, vaya, usted ni se da cuenta. Pero usted debe saber cuál es su debilidad y saberla y tenerla ahí en la mente. Es importante. Si el diablo la sabe, usted debe saberla también. Número dos. Trata de convencerte de que ese deseo realmente no es malo. Lo segundo, primero ya identificó tu deseo. Segundo, trata de convencerte por todos los medios de que ese deseo no es malo. De ninguna manera es malo. Te trata de convencer por medio de la televisión, por medio de tus amigos, por medio de las revistas, por medio del internet. Incluso hasta tú le preguntas a ciertas personas, oye, ¿y será malo hacer esto? De verdad. Y cuando las personas te dicen, te dan por tu lado, entonces ya te convenció de que no es malo. Entonces, pues todo mundo lo hace, no es malo. Número dos. Número tres. Después de que ya te convenció de que ese deseo realmente no es malo, ahora te convence de todas las cosas buenas que obtendrás si realizas tu deseo. Ahora todo lo bueno. Ahora te empieza a decir, no hombre, mira, si lo haces, vas a ganar así, vas a hacer allá, vas a ser más listo, ¿no? Todo lo bueno te convence. Y lo cuarto, hermanos, tú tomas la decisión de practicar ese deseo. Importante aquí, nunca le vas a poder echar la culpa al diablo. Al final, nosotros tomamos la decisión. Nunca. Hay personas que dicen, es que el diablo, ¿no? O sea, no le vas a poder echar la culpa al diablo. Al final tú te quedas solo delante de Dios y las consecuencias de lo que tú hiciste. Al final no es el mundo, al final ni siquiera es otra persona, al final somos nosotros, tomamos nosotros la decisión. Recuerda cuando Satanás tentó a Eva, dice la Biblia que le mostró el árbol, recuerda, le mostró el fruto. Y dice la Biblia que le empezó a endulzar pues el oído y le empezó a decir, míralo, ¿a poco no está sabroso? Y Eva, ¿qué hizo? Pues se le quedó mirando y miraba más. Y el diablo empezó a convencerla de decirle, no te va a pasar nada. ¿A poco Dios no, mira, no es cierto lo que te dijo? Vas a ser más lista, es más, vas a ser como Dios también. Y que dijo Eva, pues de aquí voy a salir bien. Al final, hermano, dice la Biblia que Eva tomó del fruto, lo comió y se lo dio también a su marido. Cuando Dios viene y le dice, Eva, ¿dónde estás? ¿Y qué andaban ellos? Tapándose con unas hojas, dice, de unas plantas de higuera, creo, escondiéndose. Y Dios dice, pues, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso hiciste de lo que te dije que no hicieras? ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? El hombre dice, pues la mujer que tú me diste. ¿Y qué hace la mujer? La mujer dice, pues la serpiente me tentó. Y al final Dios dice, ni la serpiente ni Eva, tú eres responsable de lo que acabas de hacer. Yo creo, nosotros entre semana estamos estudiando parte de estas historias. Yo creo que lo platicábamos, Eva no tuvo ni la menor idea de la magnitud del pecado que se acababa de echar encima, ¿verdad? Y aquí estamos, ni gracias a Eva, ni la mínima idea. Yo creo que pasa lo mismo con nosotros. Cuando a veces nosotros caemos en pecado, estamos tan envueltos en que no es malo y en todas las cosas buenas que ya no nos importa nada y lo hacemos. Pasan los días y empezamos a ver los efectos. La esposa se da cuenta, el esposo se dio cuenta, tu mamá se da cuenta, al final se descubre
te corren del trabajo, o te deja tu esposa, o pierdes el negocio, o te reprueban en el examen porque se dieron cuenta que copiaste. O sea, todo esto, hermanos, se viene tiempo después con las consecuencias. Pero de entrada, todo pareciera que está bien. Antes de que una persona cayera en adulterio, pasó este proceso. Antes que una persona cayera en drogas, pasó este proceso. Antes que una persona cayera en narcotráfico, en asesinatos, en embarazos no deseados, en masturbación, en homosexualidad, en pornografía, en adicciones a la comida, al sexo, pasaron el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Satanás identificó tu deseo, después te convenció de que no era malo, después te convenció de todo lo bueno, al final tomas la decisión y hoy vivimos las consecuencias de esas malas decisiones y estamos atrapados, porque al final, hermanos, comienza a convertirse en una adicción. Hebreos capítulo 4, versículo 15, busque. Una de las cosas, cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentía realmente solo en cuestiones de las tentaciones y de las debilidades, porque yo crecí no crecí en la iglesia cristiana. Entonces prácticamente desde los 14 años viví solo, pero desde los 11 años empecé a hacer muchas cosas malas, entre unas de ellas a tomar. Desde los 11 años mis papás nunca supieron que yo empecé a tomar desde los 11 años. Por eso mi consejo es que no les dé tanta confianza en el sentido a sus hijos. Debe estar al pendiente de ellos, debe de buscarlos, hablar con ellos, checar, hágase su amigo en el Facebook, no, pero sea muy sabio, no esté a cada rato ahí diciéndole cosas porque lo va a bloquear. Nada más sea su amigo para estarlo observando, ¿de acuerdo? O sea, ve ahí lo que publica, con quién platica, pero no le ponga ni siquiera me gusta porque ya se dio cuenta él entonces que usted lo está vigilando, ¿no? Ve ahí o de vez en cuando pídale su teléfono y que se lo desbloquee porque lo tienen bien bloqueado, ¿ah? Que se lo desbloquee. Vea lo que escribe, con quién escribe, los compañeros con los que anda. Es importante. Yo empecé a tomar desde los 11 años. Mis papás nunca se dieron cuenta. Yo organizaba las pachangas en la secundaria, ¿verdad? En la prepa. Envicié a muchos muchachos a hacer cosas malas de las cuales yo me arrepentí. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:15, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me confortó bastante estos textos. Me sentía solo en el sentido porque había muchas debilidades en mí, muchas tentaciones en mí, cosas reales. O sea, yo venía a la iglesia y sí enseñaban y sí predicaban, pero muchas de las cosas que yo sentía en mí eran una realidad como tú la sientes. Pero cuando yo llegué a estos textos, para mí fueron de verdad reveladores. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué? Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. No solamente las conoce, sino que se compadece. O sea, no es que se sienta con nosotros y nos regaña y nos regaña. No, dice, ven, yo te entiendo. Ven, yo te entiendo. Dice que se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, y es impresionante, dice, en todo. ¿Según qué? Según nuestra semejanza. Él fue un ser humano como usted y como yo. Estuvo aquí en la tierra. Jesucristo nació aquí en la tierra. Anduvo aquí en la tierra. Fue a la escuela como cualquier niño. Comió como cualquier niño. Tuvo hambre como cualquier persona. Tuvo sueño como cualquier persona. Tuvo debilidades como cualquier persona. Se enojó como nosotros nos enojamos. Se entristeció también como nosotros. Hubo momentos, es más, hay unas horas antes de que Él fuera crucificado. Ese episodio a mí me pareciera, y digo me pareciera solamente, pareciera como si Jesucristo, hermanos, tuviera una depresión. Porque la Biblia menciona, dice, estoy triste, dice así, dice, hasta la muerte, me siento mal, dice la Biblia en esas palabras. Y se fue a orar. Cuando yo encuentro estos textos, hermanos, son confortantes, porque Él no se entiende. No, ¿por qué te alejas de la iglesia o por qué te alejas de Dios?
si realmente quien te va a entender mejor y nadie más es Cristo? Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, las que tienes, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza. La diferencia de él entre él y nosotros es que él no cayó en esos pecados y nosotros sí, y por eso nos sentimos mal. La Biblia menciona un poco antes de este texto, ¿puedes ponerme esta porción del texto, Ruth, donde dice Hebreos 4:14 al 16? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me gusta esta porción donde dice, acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos. Acerquémonos. Jesús no es como a veces somos nosotros con la gente. ¿Qué pasa cuando nosotros nos portamos mal o cuando hacemos algo malo? Normalmente la gente no se quiere acercar a nosotros porque ya fallamos, porque ya caímos y porque ya nos portamos mal. El mal nos dice, ni me hables, dice. O sea, ni me vuelvas a hablar, ¿no? Ni te vuelvas, dices más, ni te vuelvas a parar por aquí, ¿verdad? Dejas de ser mi hijo a partir de ahora. Saliste embarazada, pues vete, ¿verdad? Es impresionante, hermanos. O sea, es impresionante. Sin embargo, todos nosotros tenemos debilidades. Todos nosotros tenemos tentaciones. Algunos caen, otros tal vez no caen, pero hay una presión en nosotros por todo o muchas cosas que nos rodean. Y en el momento que caemos y la gente se da cuenta, pinta la raya con nosotros. Jesús no es así. Esta expresión dice, acerquémonos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos acerquemos. Así como caíste, Él espera que nos acerquemos. Aún así las cosas malas que hiciste, Él espera que nos acerquemos. ¿Por qué los vamos a alejar? A veces me preguntan, ¿a quiénes recibirías en la iglesia? Se recibe a todos en la iglesia. A todos se recibe en la iglesia. Si Dios los recibe, ¿quiénes somos nosotros para desecharlos? Acerquémonos pues. ¿Cómo vamos a acercarnos? ¿Cómo? Y no es como cuando, yo recuerdo cuando me decía mi papá, yo hice algo malo, ¿verdad? Yo creo que sí me portaba mal. Y me decía, ven, me decía mi papá, me decía, Max, ven. Y traía algo atrás. Y yo le decía, no, ven Max, ven. ¿Qué hiciste? No, pues es que se atravesó. Me compraron una resortera. Tenía como 7 años, la edad de Max, y ahí estaba mi hermana Margarita, y que le agarro así. Yo dije, no le voy a pegar. O sea, nunca he tenido una resortera, me la acaban de comprar, seguramente soy malo. Que agarro la resortera y le pegué, hermanos, le pegué en la frente, le sangré la frente. Pues lógicamente, pues ¿qué hicieron? Me agarraron con la resortera. Pero mi papá me decía, ven Max, ven. Le dije, no. ¿Por qué no vienes? Pues es que me vas a pegar. No, no te voy a pegar. ¿Se puede acercar uno confiadamente? Pues no, ¿verdad? Pues no. Ven, hijo, ven. No te voy a hacer nada. Me decía, no te voy a hacer nada. Ven, con confianza, hijo. Pues no, o sea, pues no con confianza. Y como no me acercó, pues me pegó una correteada, ¿verdad? Me subí a un árbol de naranjo y de ahí creo que no me bajé en todo el día. Pero con Dios es diferente. Acerquémonos pues, dice, ¿cómo? Confiadamente. Tú puedes acercarte a Dios, puedes platicarle tus debilidades, decirle ampliamente tus debilidades. Él, dice la Biblia, vamos a alcanzar en el trono, dice, pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, ¿qué vamos a alcanzar? Para alcanzar misericordia. Significa, si merecemos el castigo, si merecemos que nos vaya mal, si merecemos todo por las cosas malas que hemos hecho. Pero ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Va a tener ¿qué? Misericordia.
Si tan solo podemos acercarnos a Él y no andar corriendo. Porque mi papá decía, si sigues corriendo te va a ir peor, me decía. Así es que a veces agarraba valor, ¿verdad?, y me acercaba, aunque no confiadamente, pero me acercaba. Luego dice, ¿y qué vamos a hallar? Y hallar gracia. ¿Para qué? Dice, de verdad, hermanos, es muy importante esto, porque las áreas en las que el diablo nos ataca y la gente nos ataca es esta. Ya una vez que has hecho cosas malas, ya una vez que esas debilidades has caído en ellas, nos sentimos mal. Y la gente nos empuja para que nos vayamos. Y es más, en la iglesia también, porque los hermanos de la iglesia, en lugar de animarnos a que busquemos a Dios y nos acerquemos confiadamente, y decimos, ¿y ya vas a ir a la iglesia otra vez? ¿Verdad? Y lo que hiciste, y así vas a ir a la iglesia. ¿Y qué sentimos nosotros? Decimos, no, pues entonces no voy. Entonces no voy. Mejor me quedo en la casa viendo Chabelo. No, ya no pasa Chabelo, ¿verdad? Ya no pasa. ¿Qué pasa ahorita? Ya se acabó Chabelo. Porque era lo que se quedaban antes, ¿verdad? Se quedaban a ver Chabelo en la mañana. No, véngase para acá, para la iglesia. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Vamos a ver cómo las enfrentó. Por lo pronto ya sabemos que podemos acercarnos a Él confiadamente. Puedes venir, Él te entiende, de verdad, Él entiende. Si estás frustrado, Él entiende. Si estás triste, Él entiende. Si caíste cuando dijiste que no ibas a hacerlo, Él entiende. Puedes venir, vas a hallar gracia, dice, Él te va a recibir. ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Lucas capítulo 4, versículo número 1. ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Lucas 4, 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del... ¿Cómo llegó lleno del Espíritu Santo? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado, dice, por el diablo. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre. O sea, algo normal. Tuvo hambre. Normal. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pregunto, ¿podía o no podía? Sí podía. O sea, ¿era hijo de Dios? Sí, era hijo de Dios. ¿Tenía hambre? Bastante hambre. 40 días de ayuno. Pues si nosotros nada más ayunábamos unas horas y ya para las 12, así como que veíamos a todos con cara de pan. Ahora imagínense, ayunar 40 días. 40 días. Impresionante. Entonces, claro, tuvo hambre como usted y como yo. ¿Era hijo de Dios? Sí. Y le dijo, y Jesucristo dijo, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, dice, de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte. Esto es muy revelador. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, dice, la doy. O sea, toda la gloria, la riqueza, la fama, el dinero. El diablo dice, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Ah? ¿Cuántas mujeres quieres? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánta fama quieres? Yo te la puedo dar. Yo te la puedo dar. Dice, si tan solo dice, si postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, tentador. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, dice, y al solo servirás. ¿Se da cuenta? Jesús fue tentado. Si Él fue tentado, imagínense nosotros. Si Él fue tentado, imagínense nosotros. Y fue, dice, y llegó, dice, lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es algo muy importante. ¿Cómo Jesús está enfrentando las tentaciones? De una manera real y una manera práctica. ¿Cómo lo está haciendo? El diablo trata de convencerlo con la misma escritura de que haga algo. Con la misma escritura. Pero Jesús, con la misma escritura, le dice que no lo va a hacer.
De ahí de la importancia, hermanos, de conocer la Escritura. Para nosotros es muy importante los discipulados en la iglesia, porque nosotros sabemos que es la herramienta que usted va a tener para poder enfrentar al diablo y las tentaciones y pueda salir adelante de las tentaciones. Nosotros tenemos el discipulado 1, el discipulado 2 y el discipulado 3. El primero se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? El camino de la felicidad. El segundo, camino a la victoria. Y el tercero se llama crece y multiplícate. Nosotros sabemos que la única manera, la herramienta para poder enfrentar las tentaciones es conociendo la Escritura. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir tal vez con la misma Escritura. Es más, los hombres cuando quieren defenderse de las mujeres sacan la Escritura. ¿Qué les dicen? La Biblia dice que tienes que estar sujeta a mí, ¿verdad? Y le sacan el texto y se lo ponen allí. Mira, vieja, no voy a la iglesia, pero yo estoy de acuerdo con eso, dicen ellos. Con lo que dijo el pastor, yo estoy de acuerdo. Mujeres, estar sujetas a sus maridos. Así es que, vieja, mira, pero usted también debería de sacarle otro texto. ¿Qué texto le sacaría a usted? Mira, viejo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y como que tú no me amas mucho, ¿verdad? Entonces, la Escritura, hermanos, es importante saberla y conocerla, porque es la espada, dice la Biblia, es la espada del Espíritu, es la espada con la que nosotros podemos pelear en contra de todas esas cosas malas que nos dicen. Es más, la Escritura la podemos usar así como Jesús la usó en este último caso. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, escuche, si eres hijo de Dios, o sea, le retaba, ¿a poco no eres hijo de Dios? Sí, sí soy hijo de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. El diablo diciendo una verdad, ¿para qué? Para engancharnos a hacer algo malo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Vamos a suponer, ¿no? Que se subiera al tercer piso, allá arriba. Si eres hijo de Dios, dijo, pues aviéntate. ¿A poco no está escrito que Dios va a enviar a sus ángeles y te van a tomar en la mano y no te va a pasar nada? ¿Eso es cierto o no es cierto? Es cierto. O sea, el diablo citando textos para hacernos caer en algunos pecados. El asunto es, ¿será que si nos lanzamos al vacío Dios puede atraparnos? Sí puede, sí puede. Ahora, vamos a ver qué le contestó Jesucristo. Vamos a ver qué le contestó. Y le dijo, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. ¿Qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado todas estas tentaciones, dice, se apartó de él. ¿Por qué? Hermanos, es muy importante. Para nosotros es muy importante que usted conozca la Biblia. Es muy importante que usted conozca la Escritura. Es muy importante que usted la lea. Es la herramienta que Jesucristo usó para vencer las tentaciones que el diablo les presentaba. ¿Y cuando? Todos los días. ¿Qué busca el diablo? Convencerte que ese deseo que tú tienes no es malo. Después de que te convence, lo que él hace es todo lo bueno que tú vas a obtener. Y después, lo demás ya lo haces tú. Sencillo. Entonces, importante, para nosotros es muy importante que usted lea la Escritura. Es la herramienta que Jesucristo usó para defenderse. Hay otro secreto más, y ya vamos a terminar. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Otro secreto más de Jesús. Vamos a ver. Mateo 24, 41. Este es otro secreto que Jesucristo usó. Mateo 26, 41. Otro secreto que Jesús usó para vencer las tentaciones. Uno de los que acabamos de ver es la Escritura. Debe usted conocer la Escritura. Yo le animo, de verdad, si está en los discipulados, continúe en los discipulados. Si no está en ninguno, yo le animo que pueda acercarse con nosotros para ver dónde puede entrar. Otro secreto que Jesús usó, según Mateo 26, 41, dice, velad y orad. Dice, velad y orad. Es otro secreto que él puso, para que no entréis, ¿qué dice? En tentación.
La palabra velad, hermanos, ahorita les voy a explicar en ese mismo texto, pero con unas traducciones diferentes. Dice, el espíritu a la verdad que dice está dispuesto. ¿Cómo es el espíritu? Dispuesto. De verdad. O sea, cuando doy consejería o cuando platicamos con personas, coincidimos en lo mismo. Queremos hacer las cosas bien. Queremos cambiar. Deseamos de verdad nunca más volver a hacer esas cosas malas. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto. El mensaje de esta mañana se llama, pero la carne es débil. El mensaje se llama, la carne es débil. Pero la carne, ¿cómo es? Débil. Eso es verdad, de todos. Les voy a leer una versión diferente. No se duerman, dice. No se duerman. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Esa es una traducción diferente. Hay una traducción diferente. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son, dice, débiles. Una traducción diferente. Quédense despiertos y oren, dice, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, dice, pero el cuerpo es débil. Hermanos, esto nos habla de lo difícil que es no caer en tentaciones. Y yo creo que en base a esto nosotros podemos evitar juzgar a la gente. Realmente no es fácil, realmente no es sencillo. A veces nosotros nos burlamos de las personas cuando caen en tentaciones, o incluso a veces nosotros los lapidamos prácticamente. En lugar de levantarlos, en lugar de ayudarlos, les tiramos más piedra. O sea, de verdad, no es así, no es tan sencillo. Es una fuerza, es algo fuerte sobre nosotros. Estamos hablando de nuestra vieja naturaleza. Estamos hablando de las debilidades de la carne. Estamos hablando, hermanos, de cosas que están impregnadas en nosotros. Y la Biblia menciona que es difícil. Jesucristo dijo, velad, dice, y orad. ¿Para qué, dice? Para que no caigas en la tentación. Y en palabras de Él dice, yo sé que tú quieres hacer las cosas buenas. Dice, yo sé que tú te quieres portar bien. Yo sé que tú quieres ser un buen esposo o una buena esposa. Yo sé que quieres ser un buen cristiano. Dice, yo lo sé. Pero la carne que tú tienes, dice, ¿cómo es? Débil. Por eso el otro secreto que Jesús nos regaló es, tienes que estar alerta. Dice, alerta. Alerta, saber, conocer tu debilidad, estar alerta para evitar no caer, y dice, y ora, dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame con esta debilidad que tengo. Padre, perdóname por esta debilidad en la que yo acabo de caer. Importante, velad y orad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a resumir en esta tarde ya lo que acabamos de aprender. Vamos a resumir. 3 cosas que necesitas para vencer las tentaciones. 3 cosas nada más. 3 cosas que necesitas para vencer las tentaciones. Número 1, permanece en Dios. Si usted me pregunta por qué yo vengo a la iglesia, yo vengo a la iglesia porque yo tengo necesidad de Dios. Yo sé que si yo no viniera a la iglesia, si yo no estuviera conectado con Dios, muchas de las cosas que yo he dejado de hacer, las volvería a hacer. Mi consejo es que no se retire de la iglesia. Mi consejo es que siga viniendo. Mi consejo es que usted siga pegado o impregnado a Dios. Dice la Biblia en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. De verdad, permanezca pegado en Dios. ¿Qué es una vid? Es como un árbol. Imagínese un árbol. ¿Y qué es el pámpano? El pámpano es como la rama. Dice la Biblia que si nosotros nos separamos del árbol, ¿qué le va a pasar a la rama? Se va a secar, se va a marchitar. Y es por eso que si tú te separas, si dejas de congregarte o si dejas de tener comunión con el Señor, es como una rama que se separa. Vas a durar algún tiempo,
Después te vas a empezar a marchitar. Y después más a marchitar hasta que quedas completamente seca. Y es cuando la gente se va a acercar a ti y te va a decir: oye, ¿por qué estás así? Y tú le vas a decir: pues quién sabe. No, sí sabes, te retiraste de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que permanecer pegados a la rama. Necesitamos de Dios, estar allí con Dios conectados. Primero, para vencer las tentaciones, permanece pegado a Dios. Número dos, conoce la Biblia. Yo le animo, de verdad le animo, lea la Escritura, conozca la Escritura. Si usted está en los discipulados, le animo a que siga viniendo. Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está, conociendo la palabra, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, conociendo la palabra, es como nosotros, hermanos, vamos a poder defendernos y poder decir: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hago? Porque Dios dice que no lo debo hacer. Y tercero, ten una vida de oración. Velad, dice Jesús, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? La carne es débil. Cierra sus ojos un momento en esta tarde. Yo sé la vida difícil que es las tentaciones, pero has llegado al lugar correcto. Has llegado al lugar donde con toda seguridad, dice la Biblia, vas a encontrar ayuda y socorro, dice la Escritura. Podemos acercarnos a Jesús confiadamente. En esta mañana no vas a escuchar de parte del Señor el por qué estás aquí, sino qué bueno que viniste. De parte de Dios no escucharás qué haces aquí. Al contrario, de parte del Señor escucharás qué bueno que estás aquí. Puedes acercarte, dice el Señor, confiadamente. Ya no soy esclavo del temor. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los oprimidos, los frustrados y confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo, no importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Escogido fui.